Soy Joaquín Cebadú Alba, soy diputado federal por Chiapas del Distrito 4, que es un distrito muy interesante, como todo Chiapas, que es diverso, complejo. Es la cuna del pueblo Zoque, el único de los pueblos indígenas de nuestro estado que no viene de los mayas, que viene de la cultura olmeca. Estoy en la Comisión de Energía porque tiene 3 de las 4 grandes presas hidroeléctricas que hay en el estado y todo el complejo petrolero de la zona norte, donde está Cactus, que es el complejo de gas más grande que tiene Pemex en el país, y una infinidad de pozos que han dejado a lo largo del régimen neoliberal saldos negativos y que ahora se está reconstruyendo todo eso. Estoy en la Comisión de Salud porque fui presidente municipal de uno de los municipios, de los 23 municipios que forma este distrito, y desde ahí pude participar en el tema de salud a nivel estatal, coordinando a todos los presidentes municipales en la respuesta ante la pandemia. Y estoy en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales porque pues, tuve el honor de dirigir la CONAM, que era una dependencia técnica hasta 2015, que la empezaron a romper los priistas, y estar encargado de todas las reservas de biosfera, parques nacionales y demás de Chiapas y Oaxaca, los 2 estados más biodiversos, cultural y biológicamente del país, ¿no? Yo soy sociólogo, empecé a estudiar sociología en 1994 en Chiapas, ahí en mi estado, en la Universidad del Estado. El campus está en San Cristóbal. Me tocó llegar justo cuando estaba el proceso que acababan de terminar los enfrentamientos entre el Ejército Zapatista y el Estado mexicano, y estaba el proceso de diálogo. Venía ya con una conciencia incipiente que me había hecho participar en la preparatoria en el movimiento estudiantil, pero llegar ahí en ese momento, yo estudié del 94 al 99 sociología, pues fue meterse de lleno a toda esa vorágine que estaba alrededor del zapatismo, con conocer experiencias de todo el mundo, porque hubo un momento entre el 94, 97, 98 que el zapatismo pues fue un faro de esperanza para todos los movimientos de izquierda de Europa principalmente. Fue muy enriquecedor, había maestros muy buenos también en la Facultad de Ciencias Sociales, y sigue habiéndolos, que llegaban ahí a una especie de retiro, igual de distintas partes del mundo y del propio Chiapas, y nos comprometimos completamente al movimiento estudiantil vinculado al movimiento indígena y campesino que estaba ahí en nuestro estado. Nos tocó ver la guerra de baja intensidad con la contrainsurgencia que hizo el gobierno en aquel entonces, estar siempre del lado de las causas del pueblo y pues de ahí en adelante participar junto a las causas populares. En el 2004, cuando la dirigencia del zapatismo, que no es lo mismo que el movimiento zapatismo amplio, que marcó un hito, que permitió el reconocimiento de los pueblos indígenas, empieza a señalar a López Obradorismo como una cuestión que está confrontada a ellos, rompo con el zapatismo y me pongo del lado de las filas del López Obradorismo y de ahí a la fecha, ¿no? Primero hay que entender que Chiapas durante la época de la colonia estuvo vinculado a Guatemala más que a México. Administrativamente era una capitanía general, que era una subdivisión del virreinato de la Nueva España. Luego, que efectivamente durante todo el siglo XIX y buena parte del XX, pues se veía como algo allá lejano donde las cosas no importaban, se mandaban gobernadores o se nombraban desde el centro sin que hubiera gran participación de los chiapanecos, a pesar de que en la época de la independencia hubo 2 años en los que Chiapas estuvo determinando si pertenecía a Guatemala o a México, ¿no? Que es algo poco conocido en el resto del país. Pero sí es muy impresionante, para mí lo fue, a los 19 años, cuando empiezo a salir del estado por primera vez por el movimiento estudiantil. Me acuerdo que tuvimos reuniones en Amilcingo, en Morelos, en la normal rural que hay ahí, en Tiripetío, en Michoacán, en la otra normal rural que hay ahí, aquí en la Ciudad de México, en CEU. Es impresionante que empieces a salir del estado y las carreteritas sinuosas de 2 carriles empiezan a ser como de 3 más o menos, saliendo, empezando Veracruz y luego ya están las grandes autopistas. Y en febrero del 95 estuvimos en Querétaro en la 3ª sesión de la Convención Nacional Democrática, y ya del centro del estado hacia el norte ya ves la gran infraestructura carretera. Hay una deuda histórica con el sureste, o sea, fue abandonado, fue dejado, Chiapas en particular, pero los estados del sureste, y una de las grandes aportaciones que está haciendo el gobierno de la Cuarta Transformación es tener eso claro. Pues tenemos como presidente un hombre que es de ahí, del sureste, que lo conoce como todo el país, y estar haciendo infraestructura, organización social, acciones que van a permitir, esperamos, revertir eso.
Hay una coordinación importante ahí que yo creo que permite que haya un mucho mayor avance. El gobierno federal, desde las delegaciones estatales, logra hacer llegar de manera inmediata. Me acuerdo que fue impresionante para mí, a pesar de estar de lleno en el movimiento, ver que en el proceso de transición ya estaban los servidores de la nación, sin cobrar sueldos, de manera voluntaria, haciendo los levantamientos de los que después sería ya previa verificación el censo de beneficiarios de los programas integrales de desarrollo. A esa coordinación es importante. Yo creo que sigue faltando en Chiapas y en muchos estados el gobierno local, el gobierno municipal. Yo fui presidente municipal de un municipio que es parte de la zona metropolitana de Tuxtla, de la capital, y me tocó ver entre la pandemia y demás la importancia de que esa primera puerta que está ahí, la del presidente municipal o la presidenta, que tiene que ser la más cercana, esté realmente abierta y esté alineada con el gobierno estatal y el gobierno federal. Y desafortunadamente, aunque hemos tenido avances, sigue faltando y desafortunadamente, aunque han llegado muchos cuadros muy importantes del movimiento o ciudadanos que comparten los principios del López Obradorismo, también ha llegado gente que no los ha seguido. Entonces, creo que es importantísimo tener a la brevedad como movimiento un observatorio de gobiernos locales y de ponerle más atención ahí para que sean más gobiernos locales lo que lleguen. Teniendo los tres órdenes de gobierno alineados, como me tocó a mí en el 18, 19 y parte del 20 y partecita del 21 muy al arranque, se logran avances muy rápido, ¿no? Por cada peso de inversión que tenía el municipio, bien aplicado en obra pública, había por lo menos uno del Estado y uno de la Federación. Y todo eso, si lo direccionas bien, si identificas, traes el diagnóstico adecuado, que como los obradoristas los debes de tener, porque si caminaste el territorio, escuchaste a la gente, integraste sus preocupaciones, se avanza mucho. Y me tocó ver municipios vecinos, varios municipios que son más o menos del mismo tamaño que de Rosabal, 70,000 habitantes, donde eran otros partidos los que gobernaban y no estaba el mismo avance, ¿no? Chiapas tiene, decía al principio, la diversidad biocultural junto con Oaxaca más importante del país. Hay un potencial importante, se le invirtió en algún momento con sus asegúnes, pero se le invirtió en desarrollar una red de centros ecoturísticos. La puerta de entrada para eso es precisamente Palenque. Hay una parte del turismo europeo que llega a Cancún, o del turismo mundial, que luego hace un vuelo a Villahermosa y baja a Palenque, esta hora y media, donde está la finca del presidente, ya por todos conocida, ¿no? De ahí es la puerta de entrada a la selva Lacandona, donde hay una serie de cosas importantísimas para ver. Hay cultivos de café, por ejemplo, integrados con la parte de selva de comunidades celtales y lacandonas mismas, que son ahora sembradores de vida, que están en el programa Sembrando Vida y aumentando y recuperando superficies que se habían perdido porque en algún momento se impulsó la ganadería y se acabó partes importantes de selva. Y luego te vas hacia la parte de la meseta comiteca, donde están los lagos de Montebello, puedes salir por ahí de la selva y llegar a la zona de los Altos, donde está la capital cultural del estado, que es San Cristóbal, una ciudad cosmopolita, donde sigue habiendo gente de todo el mundo y mucha actividad cultural. Creemos que es parte importantísima para el desarrollo de Chiapas tener esta llegada del Tren Maya ahí a Palenque. Tengo la fortuna por el trabajo que hice antes en medio ambiente de conocer toda la parte de Calakmul también, con toda esta falsa discusión que se ha dado sobre la afectación a la selva maya que no existe, o sea, conocimos el sitio y pues va a ser un potencial de crecimiento importante, ¿no? Y el otro también, que también nos beneficia mucho, es la otra parte de Chiapas, la que es la vertiente del Pacífico, del Istmo hasta la frontera con Guatemala, es una parte que históricamente fue muy productiva y sigue siendo muy productiva. Ahorita plátano, café también, de otro tipo de café, más comercial para las grandes empresas, pero también con una parte de sierra con café de altura. Una producción agrícola muy importante. Es hasta Tapachula, ¿no? Desde Tonalá en la costa, en la frontera con Oaxaca, Arriaga, hasta Tapachula. El tren transísmico va a permitir también que todas esas mercancías que desde la época de los aztecas era un corredor cultural muy importante y comercial que permitía que llegara el cacao, por ejemplo, acá, ¿no? Que ya era considerada una bebida muy apreciada, el chocolate,
Esos dos trenes unen dos partes muy importantes de Chiapas y quedan los valles centrales conectados hacia estos vectores de desarrollo que estoy seguro que nos van a permitir abatir el rezago de décadas que tenemos. En Chiapas hay un movimiento de usuarios en resistencia al pago de energía eléctrica de décadas y muy marcadamente en el distrito que yo represento, porque hay un sentido de agravio y de injusticia que representa tener las grandes presas ahí que inundaron miles de hectáreas productivas, que ocasionaron el desplazamiento de pueblos enteros. Estamos hablando de los 60, la primera, del principios de los 80, la última. No había consulta, no había nada, ¿no? O sea, te avisaban que se iba a hacer la obra, empezaba y están las historias desgarradoras de la última presa, la de Chicoacén, donde la gente te comenta que se salieron los últimos cuando ya estaba subiendo el nivel del agua, ¿no? Los señores mayores, las parejas de adultos mayores que no querían salir de sus sitios, donde vivían con toda razón, ¿no? Pero bueno, están entonces las grandes presas que ocasionaron todo eso y al lado tienes comunidades donde todavía la energía eléctrica no llega con calidad, donde a partir de todo este cambio, la ley que se hizo en 2013 y 14, la Constitución con el mal llamado Pacto por México, se empezaron a incrementar las tarifas y ahora que hacíamos las asambleas informativas, por ahí subí algunos videos en mi página, donde llegaban señoras con recibos de 1,800 pesos, ¿no? Para una vivienda que tiene focos, un refrigerador si acaso, una pantalla, un ventilador, que no se justifica bajo ninguna manera, ¿no? Entonces, esa coincidencia ya la traíamos. Justo cuando estábamos iniciando a caminar por el distrito fue cuando se mandó la ley del 2021, la que se declaró constitucional recientemente, y uno de los primeros videos que subí en el marco de esa caminata fue decir, miren, aquí hay un primer avance importante, al lado de una de las grandes presas, ¿no? Y cuando estos jueces corruptos del Poder Judicial conceden de manera masiva los amparos a las grandes empresas extranjeras para que sigan medrando con los recursos de todos los mexicanos, empezamos a caminar por el distrito diciendo, falta una reforma constitucional para que lo logremos porque nos dejaron la ley suspendida temporalmente. La gente recibió muy bien la idea, o sea, cuando ya anuncia el presidente que esa es la agenda, decidí yo dedicar ese primer periodo de sesiones completamente a la defensa de la reforma de la Constitución en materia eléctrica. Hicimos más de 10 asambleas en el distrito, es un distrito muy disperso geográficamente. Inclusive nos invitaron de otros distritos, tuvimos asambleas virtuales con jubilados de la Comisión Federal de Electricidad, pues que trabajan ahí muchos de ellos. Entonces en ese primer periodo de sesiones decidimos dejar de lado nuestra agenda más amplia y centrarnos ahí. Ahorita estamos, y luego pues la discusión nos alcanzó hasta este periodo, ¿no? O sea, entre el presupuesto, que era muy importante, se integró Chiapas al Programa Nacional de Fertilizantes, que son de esas medidas que son propuestas del presidente que avalamos y que a la luz de los acontecimientos van tomando mucho sentido, ¿no? Chiapas con el Programa Nacional de Fertilizantes, con el programa Sembrando Vida y Producción para el Bienestar, pues en este escenario complicado que se viene de posible escasez de alimentos por la guerra en Ucrania y las decisiones que está tomando la India, pues va a jugar un papel importante, ¿no? Y la agenda propia pues tiene que ver con las comisiones en las que estamos y ya tenemos preparadas las iniciativas para lo que se viene. Una, que actualice la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, que integre de manera adecuada toda la participación de los pueblos indígenas en la conservación y uso sustentable de nuestros recursos naturales. Casi no se habla de esto, pero si tú sobrepones un mapa donde está la presencia de los pueblos indígenas en México y donde está nuestra biodiversidad, coinciden casi a la calca. Y no se le da el crédito a los pueblos indígenas. Hay una postura impulsada por imbéciles, perdón por la palabra, como Cuadri, que responsabiliza a los más pobres y a los pueblos indígenas del deterioro ambiental, ignorando que son muchas veces las víctimas de los megaproyectos que hubo en la época neoliberal, del saqueo de madera que hubo en los 80s en Chiapas, en los 90s, donde esa madera pues terminó en mercados internacionales, del que sigue habiendo ahorita, aunque se está combatiendo, que hay una madera parecida a la caoba que está llegando al mercado chino de contrabando, ¿no? Esas redes que de repente se tienen de las mafias internacionales.
Entonces, se da esta responsabilización inadecuada y completamente incorrecta. Y queremos armonizar eso, que se reconozca el papel de los pueblos indígenas y las comunidades equiparables que dice la Constitución en la conservación de los recursos naturales. Con eso arrancamos. Estamos muy metidos en la agenda de salud, que tiene que ver, aunque no son iniciativas nuestras que ya se están discutiendo, pero las estamos defendiendo y argumentando, la que tiene que ver con las grasas trans y su presencia en los alimentos producidos industrialmente. Las mismas empresas que en México están vendiendo alimentos que sobrepasan por mucho las recomendaciones de la OMS y que ocasionan muertes por enfermedades cardiovasculares, en Perú, en Chile, donde ya hay una legislación adecuada, están cumpliendo con la norma. Queremos que la cumplan acá también y estamos trabajando, acompañando una iniciativa de ley que viene de la legislatura pasada y que esperamos que quede ya en estos días, ¿no? Aprendimos de los pueblos indígenas el mandar obedeciendo, queremos proponer una reforma al 39 constitucional que amplíe el concepto de la soberanía que reside en el pueblo y que refleje ese mandar obedeciendo que en las comunidades indígenas, dentro de los rasgos positivos que tienen, se presenta la toma de decisiones en consenso y el entender lo que dice nuestro presidente, el servicio público como un servicio real, ¿no? Hay muchos cargos en las comunidades indígenas que son honorarios, que no se paga, que no son optativos, que no puedes decir no quiero entrarle, ¿no? Cuando te toca y la asamblea decide que te toca, le entras, que muchas veces funcionan como un factor de equilibrio social, porque generalmente se los dan a los que más tienen, a los que más acumulaban durante un cierto tiempo, les dicen, pues ahora le toca a fulano y hay un ejercicio de redistribución de la riqueza que se logró tener algún grupo, alguna familia, a partir del servicio público, ¿no? Eso queremos reflejarlo completamente en las leyes. Con eso vamos a este periodo de sesiones que viene, conscientes de que es un periodo complicado, porque la oposición ya tomó la decisión de no acompañar ninguna iniciativa, aunque sea en beneficio del pueblo, como se vio con la reforma eléctrica, pero también sabiendo que tenemos una mayoría que nos dio el pueblo de México que nos va a permitir que sí se avance en ciertos puntos. Yo creo que hubo un momento aparte de la discusión sobre la reforma eléctrica previa al inicio de las campañas, cuando estaba estas 180 horas de Parlamento abierto, esta discusión tan amplia que se tuvo, que yo creo que eso es un saldo muy importante que nos deja esa discusión, desde dentro y desde fuera, ¿no? Ya no conceptualizamos el poder legislativo como encerrado en San Lázaro o en el edificio del Senado y con la democracia representativa, nada más deliberando los sabios y tomando decisiones por el pueblo. Salimos a las calles, salimos a las comunidades, a las asambleas, fueron los representantes de comunidades, de asambleas, de todos, incluyendo los que estaban en contra de la reforma eléctrica, los representantes de las empresas beneficiadas indebidamente por la reforma de 2013, y tuvimos 180 horas de discusión en Parlamento abierto y más de 300 asambleas. Ese es un saldo muy positivo para mí, yo lo percibo en el territorio ahora, que se dio un salto cualitativo y la gente está mucho más involucrada en la toma de decisiones ahorita que lo que estaba antes de la discusión de la reforma eléctrica. Ahora que estamos en receso y que he regresado al territorio, una cantidad impresionante de gente nos dice, estuvimos todo el domingo que se dio la votación, siguiendo la votación ahí, viendo la discusión que se daba. Yo creo que cuando un pueblo toma esa conciencia y participa en la discusión pública, es muy difícil que deje de hacerlo. Y ese es un aporte importantísimo a la cuarta transformación, a la vida de México, ¿no? Al interior de la Cámara, ya en lo que eran los grupos parlamentarios, en ese momento, antes del inicio de las campañas, percibíamos un ambiente donde había algunos legisladores del PRI, del PRD, que estaban en la disposición, que entendían que no podían decirle que no al pueblo de México, que identificaban la injusticia que representaba que la Comisión Federal de Electricidad se estuviera erogando 490,000 millones de pesos a favor de compañías extranjeras que se llevan el capital, además, que han generado procesos de despojo en el Istmo de Tehuantepec, estas eólicas, que tienen estos esquemas de fraude a la ley que con el discurso del Estado de Derecho terminan rompiendo la ley generalmente, ¿no? Entonces, sentíamos esto y hubo algún momento en que hicimos una reflexión como grupo parlamentario
de tener una discusión que fuera con argumentos y sin descalificaciones para que este acercamiento continuara. Yo identifico, es un análisis personal, no es del grupo parlamentario, que a partir de que empiezan las campañas y la oposición ve que arranca el movimiento con mucha fuerza en todos los estados, entra en un esquema en que trata de empezar a presionar al viejo estilo, ¿no? ¿Sabes qué? Dile son suposiciones, que le baje tu candidato, tu candidata en tal estado y déjenos territorio, porque ya no tienen casi nada de gobiernos estatales, ¿no? Déjenos territorio y platicamos. Y evidentemente eso es algo que no íbamos a hacer, son los modos de la política del pasado que ya se quedaron ahí, que no van a regresar mientras sigamos caminando el pueblo y el gobierno de México y los poderes en la misma dirección. En ese momento que se arranca y que se empiezan a dar distancias de 10, 15, 20% en estados que son claves para ellos como Hidalgo, ¿no? El coordinador de la fracción parlamentaria tiene intereses importantes ahí, la candidata Carolina Villano pues, están en la Cámara también, el presidente del PRI, Alejandro Moreno, que hemos estado conociendo a fondo en estos días con los audios de sus conversaciones y demás. Ya sabemos lo que es, pero es distinto siempre escucharlo, ¿no? Empiezan a ver que en su balance, que es siempre un balance de pesos y centavos y de presupuestos, no van a ganar nada y deciden cerrar filas y decirle que no al pueblo de México. Afortunadamente el Poder Judicial hace su parte y ahora yo le comento a la gente del territorio, ganamos acabar con el fraude de las sociedades de autoabasto, ganamos que ahora las hidroeléctricas que tenemos en Chiapas y en otras partes del país que tanto sufrimiento causaron se estén usando como se debe y se están rehabilitando además, generando empleo en ese proceso de modernización y de rehabilitación. Pero perdimos cosas importantísimas como el que la energía eléctrica, el acceso a la energía eléctrica de calidad fuera considerada como un requisito para ejercer los derechos humanos, todo el esquema tarifario que venía, o sea, la oposición le dijo al pueblo de México que no a tarifas justas y accesibles para los hogares mexicanos, que no a tarifas justas y accesibles para los hospitales, para las escuelas, para los distritos de riego que producen alimentos en cantidades importantes para nuestro país. Eso tiene un costo importante que no lo han terminado de valorar. Se quejan porque los llamamos traidores a la patria. Creemos que en un sentido moral y ético lo son buena parte de los legisladores de Morena y el pueblo está convencido. O sea, basta caminar y menciona uno, es que el PRI hizo tal valoración y son unos traidores a la patria. O sea,